bautismo. Cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la explicación del bautismo en la que nos encontramos, comenzamos en el punto 1265, donde dice una criatura nueva. Recuerdo el contexto. El contexto es que decía que entre los efectos del bautismo, uno de ellos era la remisión de los pecados y otro era la elevación de la criatura. Decíamos que había como dos efectos principales, el efecto sanante y el efecto elevante, que el sacramento del bautismo, como todos los sacramentos, ¿no?, pero especialmente el del bautismo, tiene esta doble finalidad, efecto sanante y efecto elevante. El efecto sanante, el de la remisión de los pecados, pues se explicó ayer, y hoy vamos a comenzar la explicación de ese efecto elevante, a partir del punto 1265. Somos una criatura nueva. Leo el primero de los puntos y luego pasaremos a ver los textos bíblicos en los que se apoya, porque nos ofrece una gama amplia y profunda, ¿no?, para empaparnos de la palabra de Dios, de tantos textos bíblicos del Nuevo Testamento en los que se nos habla del cristiano como una criatura nueva. Dice así: el bautismo no solamente purifica de los pecados, hace también del neófito una nueva creación, un hijo adoptivo de Dios, que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con Él y templo del Espíritu Santo. Bien, como veis, todas estas descripciones de nueva criatura, hijo adoptivo, partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con Cristo, templo del Espíritu Santo, todas estas descripciones pues hacen referencia a una nueva condición, a un estado de vida sobrenatural que supera nuestras posibilidades naturales. El hombre no solo ha sido pues limpiado, es que ha sido elevado a una condición que antes no tenía. Vamos a ir describiendo uno por uno estos textos. La primera descripción que se hace es la nueva creación. Somos una nueva criatura. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado, como decimos en la Pascua Santa. Dejad al hombre viejo, revestíos del Señor. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. El texto que se nos ofrece es el de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice: así es que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, y si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. En Cristo pues hay una nueva creación. Ya no conocemos a Cristo según la carne. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya no le conocemos en la vida mortal. Conocemos a un Cristo resucitado, a un Cristo que ha vencido la muerte definitivamente, a un Cristo que tiene una vida resucitada, que resucitó no para una vida mortal, sino para una vida eterna. Y entonces, en consecuencia con la nueva etapa de Cristo, también nosotros estamos participamos de esa nueva etapa de Cristo. Ya Cristo no vive en este momento según la carne, según su condición mortal, como vivió pues durante aquellos 33 años, sino que una vez resucitado vive una vida nueva. Bien, también nosotros participamos de ese nuevo estado de Cristo. Por eso liga una cosa y la otra. Liga el nuevo. Ya si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Y entonces dice, también nosotros que estamos con Cristo somos una criatura nueva. O sea, estamos participando ya del estado de Cristo glorioso. Si Él está glorioso, también nosotros estamos participando de ese estado glorioso.
Es verdad que no estamos todavía en el cielo, pero el estado glorioso de Cristo sería un error muy grande pensar que está reservado para después de la muerte. No es así. El estado glorioso de Cristo comenzamos a participarlo desde este mismo momento, desde el mismo momento en que por el bautismo somos injertados en ese nuevo Cristo, en esa nueva criatura. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Para Cristo tuvo que ser un cambio que a nosotros nos cuesta, ¿no? Imaginar eso. Qué cambio tan grande tuvo que ser para Jesucristo pasar de su condición mortal a la condición resucitada, a la condición gloriosa. Eso que nosotros celebramos la vigilia pascual, eso que terminamos de celebrarlo en la ascensión de Cristo, sentado a la derecha del Padre, ¿no? Aquel ante quien todos los principados se postran, esa nueva condición gloriosa de Cristo, aquel que se había humillado, ahora es ensalzado, pues tenemos que hacer un esfuerzo para caer en cuenta de que ese nuevo estado para Cristo mismo pues es totalmente novedoso, me refiero comparando con lo que han sido pues sus años de humillación, de abajamiento, ¿no? de despojamiento de su condición divina, ¿no? Bueno, pues tomando ese punto como comparación, se nos dice también a nosotros, somos una criatura nueva, ya no conocemos a Cristo según la carne, le conocemos glorioso, y por lo tanto también nosotros tenemos que tener esa vida resucitada. El segundo texto es el de Gálatas 4, versículos del 5 al 7, donde se hace referencia a la condición de hijos adoptivos. Dice así: pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es de que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. Se utiliza pues la expresión filiación adoptiva. Filiación adoptiva que se contrapone a filiación natural. Cristo es el hijo natural de Dios, o sea, por naturaleza, Cristo es hijo. Es propio de su propio ser, el ser hijo. Por naturaleza es hijo. El ser hijo le define como persona. Digamos que la persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se define como hijo, padre, hijo. Es decir, la filiación es tan natural en Jesucristo que es lo que le define como persona. ¿Tú qué eres? Hijo, ¿no? Es como si nosotros nos preguntasen, ¿tú quién eres? Y en vez de responder José Ignacio, dijésemos hijo. O sea, en Cristo la filiación le define como persona. Bueno, pues eso que en Cristo es natural, en nosotros es adoptivo. Es decir, nosotros por naturaleza no, eso no lo tenemos. Es un don que nos supera absolutísimamente, ¿no? Eso únicamente lo tiene por naturaleza Jesucristo. Todos los demás hemos recibido por adopción. Aquí la palabra adopción quiere decir por gracia, por misericordia, el participar de esa filiación de Jesucristo. Cristo, que tenía una filiación eterna, o sea, su misma naturaleza es eterna, y es hijo desde siempre es hijo. Sabéis que en ocasiones se ha hecho así un poco en un pequeño, como cuando se hace una especie de acertijo, se pregunta, ¿qué es antes? ¿El padre o el hijo? Y entonces muchas personas pican, ¿no? Como se dice, caen en la trampa y dicen, hombre, antes es el padre. Y dicen, no, eso está mal respondido, porque el padre y el hijo son a la vez desde siempre. Porque el padre es padre desde que tuvo un hijo.
El padre no era padre, era otra cosa, pero el padre no era padre, no hubiese sido nunca padre si no hubiese tenido hijo, y el hijo es hijo desde que allí había un padre, Por lo tanto, cuando se pregunta ¿qué es antes, el padre o el hijo? Hay que decir, pues a la vez, porque el padre no sería padre si no hubiese hijo, y viceversa. Bien, por eso nosotros, Cristo, que tenía esa filiación eterna, quiso también venir al mundo a encarnarse con otra filiación, con la filiación de María. Y en esa filiación de María, ser hijo de María, a través de esa filiación humana, nos quiso comunicar una filiación eterna. Siendo hijos de María, a través de una mujer, desde ella nos introdujo una filiación eterna, dándonos a María como madre. En ella también, y desde ella, a partir de ella, el que comparte una filiación humana, esa en concreto, desde ella comparte también la filiación divina. Somos hijos de Dios por Cristo en María. Eso es algo hermosísimo, el que nos demos cuenta de que se ha compartido con nosotros la filiación divina. El tercer aspecto, partícipes de la naturaleza divina, y aquí se nos da como texto 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. A vosotros, gracia y paz abundantes por el conocimiento de nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. De todas las promesas divinas, pues, las más sublimes, las más preciosas, pues, ¿qué otra promesa más grande puede haber que la de ser partícipes de la naturaleza divina? Fijaros, dice partícipes, ¿no? O sea, es decir, nosotros nunca caeremos en un panteísmo. Sabéis que el panteísmo es esa filosofía que dice que todo es Dios y le llama a la criatura como si la criatura fuese el creador. No, nosotros no somos panteístas. Nosotros distinguimos entre creador y criatura. Pero distinguiendo entre creador y criatura, sin embargo, sabemos que esta criatura es partícipe, o sea, el ser humano, el Hijo de Dios, el que ha sido bautizado, es partícipe de la naturaleza divina. O sea, hemos sido hechos partícipes. Somos dioses en un sentido, lógicamente, no hay algún texto de la Sagrada Escritura en el que se habla, sois dioses, referido no en el sentido panteísta de no distinguir entre creador y criatura, no, pero en el sentido de que somos hechos partícipes de esa condición divina, porque nuestra vida deja de ser carnal, deja de tener una finalidad que nace y muere en esta vida. Fijaros que el ser humano no es eterno en cuanto a su origen, porque en cuanto a nuestro origen, pues nacimos, comenzamos en el tiempo, o sea, Dios, el momento en el que fuimos concebidos comenzó nuestra vida. Pero el ser humano sí que es eterno, o sea, no tendrá fin. Eterno en cuanto que, aunque tuvo principio, no tendrá fin. Está llamado a compartir la eternidad de Dios para siempre. Por eso también aquí se nos habla de ser otro argumento más, ¿no?, para ser partícipes de la condición divina. Partícipes, ¿no? Otro de los grandes atributos, podríamos decir, o descripciones, desde las cuales se nos quiere entender cómo somos criatura nueva para siempre, partícipes de su gloria, partícipes de la gloria de Cristo en el cielo. La siguiente descripción, ¿no?, de la nueva criatura es miembros de Cristo, que aquí se nos ofrece 1 Corintios 6, capítulo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
y que había de tomar los miembros de Cristo, perdón, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y había de tomar yo los miembros de Cristo para hacerlos miembros de prostituta? De ningún modo. Es decir, que el gran argumento de Pablo para defender la pureza es que nuestro cuerpo es miembro de Cristo. Por lo tanto, tiene que ser vivido y respetado en pureza. Nuestro cuerpo es una prolongación del cuerpo de Cristo. Le llamamos cuerpo místico de Cristo. Es que el que es bautizado tiene una prolongación, siente como una prolongación de la humanidad de Jesucristo. Cristo tuvo una humanidad, unas manos para bendecir, y unos pies para andar, y unos ojos para ver, unos labios para consolar, una lengua para consolar. Bueno, pues el que es bautizado y es incorporado a Cristo es miembro de Cristo. Su humanidad es prolongación de la humanidad de Jesucristo. También nuestras manos están llamadas a ser prolongación de Cristo que bendecía, acariciaba. Y nuestros pies están llamados a ser prolongación de Cristo que iba en busca de la oveja perdida. Y nuestros labios están llamados a besar y a consolar al débil, etcétera, etcétera. Es decir, somos miembros de Cristo. Y tenemos que dejar que Él actúe a través de nosotros. Tenemos que dejarnos mover como la pluma, ¿no?, en manos de el escritor que la mueve con agilidad y hace a través de ella pues una obra de arte. El siguiente atributo con el que se describe la criatura nueva: coherederos con Él. Romanos 8:17. El mismo espíritu se une a nuestro espíritu. O sea, el espíritu con mayúsculas se une a nuestro espíritu con minúsculas para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Estamos tan unidos a Cristo por el bautismo, somos hasta tal punto un solo cuerpo con Él, prolongación de su cuerpo, por el cuerpo místico, que dice que somos herederos, y más bien coherederos, porque la palabra coheredero es todavía más impresionante, porque es decir, la herencia de Cristo es también la nuestra. Cristo participa su herencia con la nuestra. ¿Cuál es su herencia? El estar sentado a la derecha del Padre. Eso también lo hace participar con nosotros, ¿no? El último de los atributos que describe la nueva criatura: templos del Espíritu Santo. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Habéis sido bien comprados. Glorificad a Dios, por tanto, en vuestro cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo? Somos santuario del Espíritu Santo. Fijaros como cuando besamos la reliquia, una reliquia, el trozo de una pequeña parte de un cuerpo, del cuerpo, mejor dicho, de un santo. Besamos esa reliquia por una parte porque es prenda de resurrección y también porque ha sido santuario del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha habitado en ese cuerpo de esa persona santa. Sois santuarios del Espíritu Santo. Fijaros la santa costumbre que suele haber después de bautizar a un niño, que es templo del Espíritu Santo, de besarle después de haberle bautizado. A las madres cristianas, ¿no?, que después de bautizar a sus niños, pues tienen esos meses y bueno, pues tan maravillosos en que los amamantan y los tienen en sus brazos, ¿no? La verdad es que quizás la tarea tan absorbente que tiene una madre con un niño recién nacido, pues igual le impide poder hacer mucha oración delante del sagrario o poder ordenarse en su vida, porque ciertamente es que la vida, vamos, la vida de una madre con un niño recién nacido, vamos, está totalmente girando en torno a él, ¿no? Pero fijaros qué ocasión tan hermosa tiene de que su oración gire en torno
a ese templo del Espíritu Santo que tiene entre sus brazos. Que mientras que le da de mamar, le bese también haciendo un acto de fe de que este niño es sagrario del Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo. Y que su oración sea una oración en torno a ese sagrario que tiene en casa, que es el de su hijo recién bautizado, ¿no? Esto creo que es importante. Sería un error que la madre pues tuviese pues un cariño hacia su hijo meramente carnal, meramente carnal, como dice la madre, no hay, pues sí, pues te comería de cariño, ¿no? Sí, está muy bien, pero hagamos también un acto de fe, o sea, y trascendamos meramente ese amor que podemos llamar carnal, que es santo, que ese amor, ese instinto materno carnal hacia el niño es santo, pero debe de ser integrado, para que sea verdaderamente santo, debe ser integrado en esa vocación sobrenatural a la que Dios ha llamado a ese niño, que es la filiación divina. Por tanto, decimos que el niño es templo del Espíritu Santo. Hacemos ese acto de fe, ha sido elevado a esa condición. Su cuerpo, ese cuerpo totalmente débil, indefenso de un niño, es la extensión del cuerpo de Cristo, es miembro de Cristo, pero además es que es templo del Espíritu Santo. Bien, como veis, este punto 1265, pues es una joya en el que se nos describen, se nos ofrecen los principales textos del Nuevo Testamento en los que se describen qué es un bautizado, a qué dignidad ha sido elevado. Criatura nueva, hijo adoptivo, partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con él, templo del Espíritu Santo. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.